En este tutorial vamos a aprender a medir corriente directa y alterna que pasa por un componente utilizando el simulador Proteus. Muy bien, ya teniendo abierto el programa, que ya hemos visto cómo abrirlo en los tutoriales anteriores, vamos a seleccionar nosotros una resistencia, una fuente de corriente directa que sería una batería, y conectamos las terminales. Muy bien, ahora el instrumento para medir corriente se le llama amperímetro. Está aquí donde están los instrumentos. Como en este caso la corriente es directa, vamos a seleccionar un amperímetro de corriente directa. Muy bien, ya lo colocamos. Ahora, para poder medir corriente, esta se mide en serie. ¿Qué quiere decir? Que el amperímetro debe estar colocado o antes o después del componente en el cual se desea medir la corriente. Vamos a colocarlo aquí, y de igual manera podemos colocarlo aquí, no importa. Muy bien, damos clic derecho aquí y borramos esta línea de conducción. Movemos el amperímetro haciéndole un doble clic pausado, no rápido. Hacemos clic en la pantalla para que se quite la selección del amperímetro y ahora sí lo conectamos. Esta terminal con esta y la terminal positiva de la batería con la terminal positiva del amperímetro. Ojo, si lo colocamos al revés, la corriente que nos va a medir va a ser negativa. Muy bien. Ahora notemos que esta resistencia es muy grande, son 100 kilo ohms con respecto a una fuente de voltaje muy pequeña. Probablemente no nos va a alcanzar a medir la corriente porque el rango está en el orden de los amperes. Pero veamos qué sucede. Iniciamos la simulación y en efecto nos mide 0 amperes. Esto es por el rango. Vamos a cambiarle el rango al amperímetro. Detenemos la simulación, damos doble clic en el amperímetro y aquí en el rango le ponemos del orden de los microamperes. Damos OK. Esto nos permite medir corrientes mucho más pequeñas. Iniciamos la simulación y en efecto, como lo vemos aquí, la corriente es de 15 microamperes. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero con una fuente de corriente alterna. Detenemos la simulación, vamos al modo componente, clic en la letra P y buscamos una fuente de corriente alterna. Bien, la colocamos. Vamos a poner el valor de la línea de comisión, que son 110 volts a una frecuencia de 60 Hz. Damos OK. Colocamos una resistencia y colocamos el amperímetro, pero de corriente alterna. Vamos a ver que no importa el orden, como les digo, puede ser antes o puede ser después. Aquí lo colocamos antes, ahora aquí lo vamos a colocar después. Conectamos esta terminal con esta de la fuente, esta terminal en serie con el amperímetro y la otra terminal del amperímetro que cierre el circuito. Muy bien, vamos a ver que está en el orden de amperes y vamos a ver qué pasa. Iniciamos la simulación. En efecto, está el rango muy grande, hay que reducirlo como lo hicimos acá. Detenemos la simulación, damos doble clic y se lo vamos a poner en microamperes. Iniciamos la simulación y vemos que está variando la corriente, varió un poco y ahora se estabilizó. Esta corriente es de 778 microamperes. Muy bien, con esto ya sabemos cómo medir corriente, ya sea alterna o directa,
en cualquier componente. Incluso si tuviésemos más de una resistencia no habría ningún problema. El procedimiento sería el mismo. Poner los instrumentos antes o después del componente en el cual se desea medir la corriente.